Yo empiezo por pedirles disculpas porque no estoy tan decrépito como parezco, porque estoy saliendo de un problema específico que me tuvo muy baldado por varios meses y por lo tanto estoy en un proceso de rehabilitación física, pero en realidad no estoy tan mal como me veo. Bueno, eh, cuando el señor Valvenda me llamó hace unos días atrás, unas semanas atrás, para pedirme que viniera a hacer esta locución frente a ustedes, él creía que me estaba pidiendo un favor. La verdad es que me estaba haciendo un favor. Me estaba haciendo un favor porque yo estoy en una etapa de la vida en que me ha nacido desde ya hace un tiempo la urgencia de traspasar lo que tengo, que ustedes todos la van a experimentar en algún momento. La urgencia que uno ya sabe que el final no está lejos y que llegó la hora de disponer de lo que uno ha acumulado en la vida. La ley se encarga de decir, y prácticamente uno no tiene nada que decir en cuanto a lo que es la repartición de los bienes materiales que uno haya podido reunir. Pero hay bienes que no son materiales y que sí necesitan ser transmitidos. Cuando uno ha vivido una vida como la que yo he vivido, surge la necesidad de traspasar sus experiencias, de traspasar sus testimonios más que sus experiencias a otros para que puedan sacar conclusiones de dos tipos. Una que es conocer la verdad de los hechos. El gran escritor colombiano, premio Nobel que todos conocemos, García Márquez, tiene una obra en la cual parte diciendo: yo puedo contar esto porque llegué antes que los historiadores. Bueno, hay harto de verdad en esa frase de Vargas Llosa, en el sentido de que, perdón, de García Márquez, porque generalmente la gente que no ha vivido los acontecimientos y reconstruye la historia basándose en testimonios, a veces hasta en documentos y cosas, suele, y a mí me ha pasado mucho viendo cómo se han tergiversado las cosas que pasaron en el año 73, y que yo sé que no son verdad. Y por lo tanto me nace la urgencia de que la gente conozca la verdad. Y por lo tanto yo soy el agradecido de esta oportunidad. La otra razón por la que les deseo pedir disculpas es que yo pensé harto cómo enfocar lo que hoy día les voy a relatar. Porque hay dos formas. Una forma es que uno comente lo que vio, que en el fondo está teñido por la personalidad de uno. Por mucho que uno haga un esfuerzo de objetividad, no puede eliminar la subjetividad del todo. Y la otra es simplemente relatar. Y que sean ustedes, los oyentes, los que interpreten. Yo creo que un respeto hacia ustedes hace que yo haya elegido el camino de contarles, nada más. Y que ustedes saquen sus propias consecuencias. Bueno, vamos a repasar brevemente el periodo álgido de Chile que va entre el 4 de septiembre del año 1970 y el 11 de septiembre del año 1973. Esos 3 años que en una medida muy importante han definido el devenir de Chile en los últimos 50 años. El 11 de septiembre de 1973, perdón, el 4 de septiembre de 1970, se efectuó una elección presidencial en Chile en la cual quedó sellado gran parte del destino de nuestro país de ahí en adelante. En esa elección, el candidato triunfante resultó don Salvador Allende con un 36,2% de los votos, sobre un universo electoral de menos de 4 millones de votantes. El segundo lugar lo ocupó don Jorge Alessandri Rodríguez con un 34,9%, o sea, un 1,3% menos que el señor Allende. Y tercero, un tanto más lejos, llegó don Radomiro Tomic
que sacó un 28,7%, si no me equivoco. Bueno, esa elección fue muy determinante para Chile. El señor Allende llegaba al poder ejecutivo con un tercio, casi matemáticamente un pelito más de un tercio del electorado, y con una diferencia bastante mínima con el segundo. Esa tragedia que se desarrolló a partir de entonces, yo la comenté varias veces en charlas que les voy a contar, relatar en alguna medida posteriores con el presidente Frei. El presidente Frei vio esa derrota de su candidato, que era Tomic, la vio como una tragedia en su vida. Y yo varias veces después tuve la ocasión de hurgar en la herida que eso le produjo. Y por lo tanto me quedo con la opinión tan autorizada de él mismo, que me dijo, mire, me dijo, la tragedia del 4 de septiembre se originó en algo que yo no pude evitar. Lo que yo no pude evitar fue la candidatura de Tomic. Nosotros perdimos la elección porque no pude evitar que el eslogan que existía dentro del Partido Demócrata Cristiano, que era primero Frei, después Tomic, se pudiera romper. Pero yo sabía desde el primer momento que teníamos el gran riesgo de perder con Tomic. ¿Por qué? Porque Tomic era, y yo lo conocía a Tomic también, poco, pero lo conocí después, y Tomic era una persona verdaderamente sorprendente. Era brillante, muy brillante, hablaba como los dioses, era un gran orador, pero era y la inteligencia le salía por los ojos, pero era de esas personas que creen en una determinada línea, y aunque los hechos le contradigan, son los hechos los equivocados, no ellos. Y él llegó a la candidatura a disputarle la extrema izquierda a Allende. Todo hacía prever de que él debería haber buscado votos en el centro, pero él se cargó tanto al extremo izquierdismo en su campaña, ¿por qué? Porque él, en su concepción, él tenía que llegar al poder con un programa mucho más radical que el que había desempeñado el gobierno de don Eduardo Frei. Y eso permitió que la derecha estaba dispuesta en aquel tiempo, dispuesta a no llevar candidato, a apoyar a un candidato demócrata cristiano. Y tenían 2 o 3 candidatos que habrían ganado la elección. Estaba Leighton, estaba don Edmundo Pérez Zukovich, en fin, tenían gente. Pero el eslogan fue más fuerte que todo eso, y al final enfrentaron la elección con Tomic, y Tomic, por ese izquierdismo rabioso, terminó perdiendo la elección y permitiendo el triunfo de Allende. Bueno, mi historia comienza con el 4 de septiembre de 1970. En ese momento yo era uno de los 21 directores, y el más joven y el último en haber llegado al directorio de ACIMET, la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Porque yo trabajaba, era ingeniero, soy ingeniero, y trabajaba en una maestranza. Entonces me invitaron al directorio, eran 21 directores, y yo era el último de la fila, y además muy joven en ese momento. Bueno, resulta que cuando yo vi los resultados de la elección, tenía ya la costumbre de estudiar un poco historia. Siempre ha sido un hobby de los míos la historia. Y yo de inmediato determiné, este señor de aquí a 3 meses va a estar sentado en la moneda. La teoría de aquel momento entre los sectores sorprendidos por la victoria de Salvador Allende, se hacían las ilusiones de que no iba a llegar a la moneda, que algo iba a pasar, que el país no podía estar tan loco como para entregarle el poder ejecutivo a una persona como Allende y con la combinación de gobierno que tenía, que era muy parecida a la de hoy día. Bueno, pero yo no me hice ilusiones desde el primer momento. Yo dije, este señor va a llegar a la moneda. ¿Por qué? Porque
si bien es cierto que en la Constitución de aquel entonces era el Congreso Pleno el que podía decidir entre las dos primeras mayorías, era así como se dirimía, no había segunda vuelta en esas elecciones, yo dije, la tradición va a ser más fuerte que ninguna cosa. Desde que existe la República de Chile, nunca el Congreso ha contradicho la primera mayoría, nunca. Y esta vez va a pasar lo mismo a pesar de todo lo que se diga. Y por esa tesis que estaba en contra de todo lo que pensaban los otros 20 directores de ACIMED, opinaban que algo iba a pasar. Y yo, como mocoso que era, revoltoso, alegaba señores, no se hagan ilusiones, preparémonos para el gobierno de don Salvador Allende porque va a llegar a la moneda. No se hagan ilusiones de que va a haber un movimiento militar o que va a haber una votación adversa para él en el Congreso. No. Lo que tenemos que hacer es ver qué le ha propuesto al pueblo de Chile este señor y pongámonos a estudiar esto y ver cómo vamos a actuar frente a esto, porque esto va a ocurrir. Bueno, esa tesis mía, que fue muy poco popular en ese momento, determinó en una forma increíble mi futuro. ¿Qué pasó? Pasó que ganó Allende, por esa diferencia que les digo. Allende fue tal la conmoción que causó ustedes son todos muy jóvenes, no veo coetáneos míos aquí. Ustedes no se pueden imaginar lo que fue el triunfo de Allende y el efecto que produjo en la sociedad chilena. Fue pánico. La gente al día siguiente del 4 de septiembre se corría a Pudahuel a tomar un avión, dejaba automóviles botados en el camino porque lo único que querían era dejar Chile. Había mucha gente en eso. Los bienes se fueron al diablo con precios verdaderamente increíblemente bajos. Todos perdió valor. Fue una verdadera hecatombe. Bueno, Allende se dio cuenta de que tenía en los días que faltaban para que él asumiera el mando, tenía que pasar por la aprobación del Congreso Pleno, se jugó al Valium, se jugó a tranquilizar a la gente y empezó a invitar a su casa. Él vivía en ese momento en la calle Guardia Vieja, una casa de clase media vulgar y corriente, no tenía nada de particular, una casa de clase media acomodada, cuando más. Y empezó a hacer invitaciones a, por ejemplo, dirigentes empresariales a los que le interesaba tranquilizar, decir, no se pongan tan nerviosos, si aquí no va a pasar mayormente nada. Cuando en una de estas invitó a ACIMED a una reunión de ese tipo. Esto debe haber pasado a la semana de haber ganado la elección en los términos que le he señalado. Bueno, el directorio de ACIMED, que en ese momento lo presidía Vicente Echeverría, un gran empresario, metalúrgica también, bueno, era ACIMED, era de la tesis de no hacer nada que pudiera interpretarse como un reconocimiento del triunfo de Allende. Entonces, la tendencia de él y de todo el directorio era no asistir a la cita. Pero también había quienes decían, mira, en oír no hay engaño, de manera de que triunfó la tesis de ir y no ir, de ir a la cita, pero con alguien que no representara mucho. Entonces, ¿quién era el que no representaba mucho? Este perejil que hay aquí sentado, que es un mocoso, y es el último de los directores. Este no representa nada, ni compromete nada. Así que, oye, ¿tú irías a la reunión con Allende? Sí, yo iría. Y fui. Me acuerdo que Allende estaba con dos personas bordeando en la casa, se sentaba al medio y puso a dos personas al lado. Una de ellas, que yo no conocía para nada, más que por oído, era Pedro Buscovich. Pedro Buscovich iba a ser su ministro de Economía. Era el hombre fuerte del régimen.
Durante todo el primer periodo de Allende, no se engañan, el que gobernó Chile fue Buscovich. Era todopoderoso. Y fíjense ustedes en un simbolismo bien importante de tener en cuenta. Allende estaba definiendo que el equipo económico de gobierno lo iba a liderar no el ministro de Hacienda, como es tradicional en Chile. Todos estamos acostumbrados que sea el ministro de Hacienda el que maneja como jefe toda el área económica del país, ¿no es cierto? ¿Qué significa nombrar al ministro de Economía, única vez en Chile que ha pasado, como jefe del equipo económico? Significa una declaración de marxismo. ¿Por qué? Porque en las economías abiertas, perdonen que entre en un tecnicismo, pero todos ustedes son todos preparados, van a entender perfectamente, en una economía de libre mercado y de libre iniciativa, la economía la maneja el Estado a través del flujo monetario. Es el dinero y el manejo del dinero lo que va implementando la política económica del Estado. Y por eso es el ministro de Hacienda el que manda el bote. Pero en una economía de corte socialista y marxista, lo que sustituye a la moneda es la planificación centralizada. Y por lo tanto, al nombrar a Buscovich ministro de Economía, Allende estaba dando una potente señal del rumbo que iba a tomar su gobierno. Bueno, como les digo, yo conocí a Allende y entramos en lo que yo les voy a sintetizar como estoy relatándolo desde mi visión de las cosas. 3 periodos vamos a distinguir en el periodo completo del gobierno de Allende. El primero va desde el 4 de septiembre de 1970 hasta los primeros días de septiembre del año 71. En ese año completo, ¿qué pasó? Pasó que yo lo llamo en mi jerga y en mi memoria y en mi recuerdo, lo llamo, para mi consumo, lo llamo el periodo de los 3 presidentes. ¿Por qué? Porque en ese periodo y en orden cronológico comenzó mi conocimiento y mi trato con 3 presidentes. Uno, con Salvador Allende, como les digo, a los pocos días de haber ganado la elección. Después me tocó conocer por primera vez a don Eduardo Frei Montalva, que desesperado por lo que había pasado y con un tremendo sentido de culpa, empezó en los últimos días de su gobierno, o sea, en el periodo en que va desde que el Congreso ratificó a Allende hasta el momento que le tuvo que entregar el mando. En ese periodo él estaba muy deprimido, muy acongojado y comenzó a hacer algo extraño. Comenzó a invitar gente a hablar con él a la calle Hindenburg, su casa, no a la Moneda, y a explicar lo que él veía por delante y a explicar lo que él creía que había pasado y a echarse la culpa de lo que había pasado. Entonces, en una de estas, me tocó a mí, ya presidente de ACIMED, me tocó ir a verlo. Y fue la primera vez que yo vi y conversé, éramos 3 o 4 los que estábamos ahí, y nos quedamos asombrados de un presidente de la República, todavía en ejercicio, que se paseaba como un león enjaulado por la salita esa que tenía y que hablaba de los tiempos que se venían encima. Y decía, qué terrible va a ser este periodo para Chile, qué terrible va a ser este periodo para Chile. Cómo me duele dejar a Chile en estas manos. Y en eso se entusiasmó y nos dijo algo que nos dejó atónitos. Dice, yo invité a Salvador, allí donde ustedes están sentados, lo invité hace un par de días atrás y le rogué que no tomara el mando. Le rogué que renunciara a la presidencia, porque su gobierno iba a ser fatal para Chile y para él. Pero naturalmente no me hizo caso. Fíjese que yo personalmente cuando le oí a un presidente de la República decir eso, pensé que no era cierto. Pensé que era una forma de cómo disculparse.
Pero resulta que tiempo después, y algunos meses después, en una conversación con Allende, él, que tenía un gran resquemor contra Frei, me dijo, mire, me dijo, este sinvergüenza, refiriéndose a Frei, este patudo, esa fue la expresión que usó, este patudo tuvo el descaro de pedirme que yo no asumiera. Con lo cual me ratificó que era cierto lo que don Eduardo Frei nos había contado. Mi diálogo con el presidente Frei, con el expresidente Frei, ya siguió hasta virtualmente 2 o 3 semanas antes de su fallecimiento. Me reuní con él por años, regularmente, siempre ya como expresidente, en la casa de ellos en Hindenburg, la calle Hindenburg, y ahí conocí a toda la familia, fui conociendo a los hijos, conocí a Eduardo hijo, que estaba todavía poco menos que terminando la carrera, también es ingeniero, como ustedes saben. Bueno, lo conocí también a él, pero él en ese tiempo de saludo y gracias. El otro presidente que conocí en ese periodo fue don Jorge Alessandri Rodríguez. Don Jorge Alessandri, cuando yo asumí la presidencia de la SOFOFA, el 2 de junio de 1971, a los 2 o 3 días de haber asumido el cargo, vino un antecesor mío y muy amigo mío hasta su fallecimiento, Eugenio Ehreman, a decirme, mira, aquí es tradición que los nuevos presidentes vayan a saludar a don Jorge. Don Jorge era como el ícono del empresariado chileno. Era como la bandera del empresariado chileno. Y me dijo, yo arreglo la cita y te acompaño a la reunión con él. Y eso, así conocí yo a don Jorge Alessandri Rodríguez. Y esos contactos se sucedieron durante un buen tiempo en que yo cumplía con el rito de ir una vez cada 2 meses a la oficina de don Jorge, que por lo más quedaba al lado, porque la SOFOFA estaba al costado del Hotel Carrera, y el edificio al lado era un edificio donde estaba la papelera, don Jorge era presidente de la papelera, y estaba la Embajada de Estados Unidos, curiosamente. Bueno, ahí nos vimos otras veces, y lo dejé de ver, diría yo, ya avanzado el gobierno casi al final del gobierno de Allende. De esta manera conocí, pues, en ese orden cronológico, conocí a los 3 presidentes. ¿Qué les puedo decir de estos 3 personajes? Allende era una persona extremadamente simpática. Era lo que podemos llamar un encantador de serpientes. Cuando uno conversaba con él, era afable, era chistoso, le gustaba el coloquio, pero era un hombre de convicción profunda en lo que él creía y en eso bastante inflexible. Por lo tanto, la relación con él... Yo he conocido un solo hombre más más encantador de serpientes que Allende, y es Fidel Castro. Después les voy a mencionar un diálogo de toda una noche con Fidel Castro a la altura del año 87, mucho tiempo después. Bueno, don Salvador Allende, como les digo, era un hombre superficial. Me extraña que haya sido médico, porque se supone que un médico es un estudioso. Yo, el Allende que conocí, era un hombre que no terminaba de leer una página, de nada. Era un manipulador político habilísimo. Él decía y se jactaba de tener la mejor muñeca de Chile, porque era el hombre de los acuerdos. Él no tenía ministros que iban a negociar con la oposición, él lo hacía personalmente. Porque era muy... tenía una experiencia política grande, había sido senador y diputado un montón de veces, ministro, y que tenía una carrera política enorme, y la usaba en una forma muy seductora, pero al mismo tiempo muy inescrupulosa. Bueno, esa es la impresión que yo les transmito de Salvador Allende.
era querible, era una persona que uno, conversando con él, caía bajo su influjo de alguna manera. Pero yo soy bastante resistente a eso, ¿eh? Así es que mantuvimos las formas hasta que yo les voy a contar cómo terminó el rompimiento con él. Después, ¿qué impresión tengo de don Eduardo Frei? Don Eduardo Frei era un hombre superior, de una tremenda cultura, de una formación ideológica, y él asumía el humanismo cristiano, lo asumía en una forma integral, profunda, era un conocedor profundo de las doctrinas sociales de la Iglesia, y uno se daba cuenta del hombre superior, y tenía sobre todo una imagen del país que quería. Tenía un plan nacional. Uno puede no estar de acuerdo con él, pero él tenía un proyecto nacional. Y de hecho, durante su gobierno, y yo creo que ahí se le pasó la mano, hizo crecer Chile en el sentido de incorporar al sistema a mucha gente que estaba verdaderamente fuera del sistema, que no participaba en la vida política y social de la nación. Él incorporó, y muchas veces equivocadamente, porque cuando uno incorpora grandes masas a la vida ciudadana, tiene que estar consciente de que el Estado es capaz de alimentar esa gente. Si ustedes abren la educación en la forma que él quiso hacerlo, ustedes tienen que tener una infraestructura detrás y un profesorado detrás capaz de absorber esa. Pero en eso yo creo que hubo mucha exceso de optimismo. Bueno, ¿qué les puedo decir de don Jorge Alessandri Rodríguez? Don Jorge Alessandri Rodríguez era el hombre que les pido que me perdonen, era lo que yo recogí. El hombre más inteligente que yo he conocido, pero al mismo tiempo el hombre más pusilánime que yo haya conocido. Era derrotista total. Yo lo iba a ver como presidente de la SOFOFA y siempre él hablaba, ya el tono de voz de don Jorge era el tono que refleja esa personalidad que yo les digo. Él hablaba siempre en tono de queja. Mire, hombre, todos sus esfuerzos son vanos. No se equivoque. El poder presidencial en este país es omnímodo. Yo se lo digo porque he sido presidente. El límite del poder presidencial es la conciencia del mandatario y nada más. Y este hombre, refiriéndose a Allende, no tiene conciencia. Ese era el sonsonete de él. Mire, hombre, todo lo que usted tiene que lograr es tiempo. Lo único que usted puede lograr es que las cosas sean un poco menos duras, pero vamos hacia la Cuba, el modelo cubano. La empresa privada va a desaparecer progresivamente hasta su integridad, y eso es un proceso que yo no veo cómo se va a poder atajar. Y por lo tanto era derrotista feroz. Era deprimente para mí ir a verlo por eso, porque salía con la impresión de la impotencia. Pero yo opinaba distinto. Como se los voy a demostrar. Me hubiera gustado, lo que no tuve la oportunidad de hablar con él después del 11 de septiembre. Y a él le he podido decir, ¿ve usted que se podía? ¿Ve usted cómo se podía? Bueno, pero fíjese ustedes cuando una de las formas de expropiar que tuvo la UP era abrir poderes compradores de acciones. En las compañías donde no se atrevía a aplicar el atropello sin tapujo, buscaba el control a través de abrir un poder comprador. Intervenía a las empresas, comenzaba como interventor a arruinarlas, y con eso asustaba a los accionistas y abría un poder comprador para controlar la compañía a través del número de acciones. Cuando eso lo empezó a aplicar con el Banco Chile, en ese tiempo el Banco Chile era la mitad de la banca privada en Chile. El primero en ponerse en la cola para vender sus acciones personales fue don Jorge Alessandri.
Cuando nosotros en la SOFOFA inventamos el plan para defender a la papelera para nosotros no es que fuera icónica por el hecho de ser una gran compañía y ser él el presidente. Nosotros defendíamos la papelera porque era el control del diario. En ese tiempo la papelera era la única que proporcionaba papel de diario a los diarios. Si controlar la papelera para la UP era ahogar toda la prensa escrita opositora. Y por lo tanto para nosotros era un casus belli el control de la papelera. Cuando nosotros, para evitar eso, de la venta de acciones de la papelera a la Corfo, nosotros inventamos la campaña La papelera no. Y lo que hicimos fue heroico. En un momento dado, cuando esto ya no lo podíamos parar, pedimos a la gente, si usted no puede resistir y quiere vender sus acciones, por lo menos denos a nosotros el privilegio de ser primera opción. Y ofrecimos comprar todas las acciones que la gente quisiera vender. Era asumir un compromiso económico verdaderamente feroz. Después les voy a hablar de la parte plata de todo el sistema. Pero y ni siquiera eso, afortunadamente la reacción de la gente fue buena y el número de gente que quiso vender era poca y efectivamente nos dieron primera opción y compramos, llegamos a tener, que les digo yo, tal vez un 3%, un 4% de las acciones, que fue lo que tuvimos que comprar para poder contener la carrera hacia la venta al Estado. Entonces, como les digo, en esa coyuntura, don Jorge no quiso ni siquiera prestarnos la imagen. No logramos que él nos autorizara a tener fotos de él en las campañas, la papelera no. Pero era un hombre inteligentísimo, era un hombre verdaderamente excepcional, tenía una capacidad mental extraordinaria. Yo no he visto nunca un hombre que mirara un balance de una empresa complejísimo y en 10 minutos se lo supiera poco menos que de memoria. Era un prodigio de capacidad mental. Bueno, ahí tienen ustedes, le he entregado a ustedes un retrato rapidísimo de ese periodo que yo llamo el de los 3 presidentes, porque los conocí a los 3 en ese periodo. Pero hablemos un poco de lo que pasó políticamente en ese periodo. Cuando Allende tomó la presidencia, el 3 de noviembre del año 70, comenzó de inmediato a rebato a avanzar. Llegó con una capacidad de gestión en su gobierno bastante considerable. Lanzó un plan económico que en el primer año fue de resultados esplendorosos para él. El año 71 fue un año de martirio para nosotros, porque los motivos de queja eran solo las usurpaciones de empresas. La economía del país estaba floreciente. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que un régimen como el de Allende hubiera podido producir un auge económico? Porque Fuscovich era un gran economista, perverso pero gran economista, y él había detectado que en el aparato productivo chileno había enorme capacidad no utilizada. Había una capacidad de producción ociosa tremendamente grande. Y por lo tanto lo que hizo fue lanzar dinero a la calle para crear poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo se volcó en demanda, y la demanda pudo ser respondida porque existía esa capacidad ociosa en el sector productivo. Entonces, pasado un año, para fines del año 71, la política económica de Allende era buena, era muy buena. Entonces nosotros estábamos, por un lado, viendo cómo el tipo se apoderaba de empresa hasta empresa, y de eso les voy a hablar ahora, pero al mismo tiempo veíamos cómo era difícil atacarlo por el flanco del desarrollo de la situación económica, caso totalmente distinto a lo que pasa hoy día aquí en Chile, porque le estaba funcionando.
el año 72 vino el desplome. El año 72, todo lo que había avanzado lo retrocedió con creces. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada se copó, porque las empresas caídas en manos del Estado empezaron a decaer por la mala administración y por el robo de sus recursos, y se le vino el mundo abajo. Y ahí cayó. Y les voy a relatar solo una anécdota, no quiero meterme en el mundo de la anécdota porque podríamos estar aquí 2 días, y ni yo tengo 2 días de aguante, ni ustedes tienen mucho menos todavía de oírme a mí, pero les voy a relatar esto. Estaba yo en ese momento en Europa buscando plata, cuando me informaron desde la SOFOFA que el senador Sergio Nofre Jarpa estaba promoviendo una acusación constitucional contra Buscovich por la toma ilegal de empresas. Entonces yo desde Europa dije, por favor, me vuelvo mañana a Chile y pídanme una conferencia, organícenme una conferencia de prensa en el aeropuerto. Quiero hacer una declaración llegado al aeropuerto. Y la hice. Llegué y, cosa sorprendente para todo el mundo, me pronuncié en contra de la acusación constitucional. Por supuesto que eso enfureció a Sergio Nofre Jarpa y a la derecha política chilena, porque el presidente de la SOFOFA le echaba al suelo una acusación constitucional al salir en defensa del ministro. No en defensa del ministro, a decir que la acusación constitucional era extemporánea y que tenía acusaciones que no eran sustentables. Bueno, me acuerdo mi diálogo con Sergio Nofre Jarpa. Me llamó enfurecido, fui a verlo, me trató pésimo y me dice, ¿qué te tiene usted que meter en esto? Haga su rol es de dirigente empresarial. Pero yo le digo, mire, senador, si usted quiere ver al señor Buscovich en la moneda de aquí a 3 años, vótelo hoy día con una acusación constitucional. Y yo lo ayudo. Pero eso lo va a convertir en presidente de la República. Si usted logra votarlo ahora con una acusación constitucional, este tipo va a ser el próximo presidente de Chile. Porque lo está echando en el momento de su mayor esplendor. La gente va a asociar la salida de Buscovich a una venganza política, porque, bueno, y lo convencí. Me dijo, mire, tiene razón, pero eso es pensar como político, y usted no es político. Bueno, le dije yo, pero algo he aprendido en estos meses, pues, así que mire, yo le prometo, senador, que en 6 meses más le garantizo que Buscovich está en la calle por malo, por lo que se le viene encima. Encima lo que le va a venir es una inflación desatada y le va a venir un declive económico, pero fenomenal. Bueno, ocurrió. Exactamente. Y Buscovich, sin pena ni gloria, lo sacaron del ministerio, lo cambiaron, y Buscovich empezó a eclipsarse hasta que, como ustedes saben, terminó haciendo clases de economía, que era un gran profesor, en la Universidad Autónoma de México. Y ahí murió, en México. Bueno, pero era un tipo venenoso, era el verdadero maestro del marxismo en su mejor expresión. Entendía el marxismo como pocos había hasta en el propio gobierno. Bueno, así llegamos a septiembre del año. Cuando yo asumí la presidencia de la SOFOFA, lo hice con una serie de condiciones que puse. Era muy dramático asumir la presidencia de la SOFOFA y yo no me hice ninguna ilusión cuando me llamaron. Yo terminé mi periodo como presidente de ACIMED en una desdichadísima expedición a los países del Grupo Andino. Visitamos los países del Grupo Andino en busca de negocios y qué sé yo, porque fue un compromiso que había asumido mi antecesor, que en la única vez que se vio con Allende como presidente, Allende lo envolvió en todo su discurso y le hizo prometer pasar por Cuba en esa gira. Y yo, que lo heredé, tuve que cumplir
el compromiso que había asumido mi antecesor y me mandé mudar con 50 o 60 empresarios del sector metalúrgico. Yo era solamente en ese momento, esto en abril del año 71. En abril del 71 yo partí con como 40 o 50 empresarios metalúrgicos a recorrer la subregión andina. Pasamos por Perú, pasamos por Ecuador, pasamos por Colombia, pero ahí se nos presentó el problema de tener que ir a Cuba por el compromiso de esto. Bueno, no les voy a relatar la odisea que fue pasar por Cuba, cómo fuimos tensionados en Cuba. No estaba Castro en la isla en ese momento, no lo conocía ahí yo. Pero para hacerles corto el cuento, nosotros decidimos irnos de Cuba antes de que se celebrara el 1 de mayo, porque sabíamos que íbamos a ser usados como demostración de que el empresariado chileno se hacía presente en el gran desfile del 1 de mayo en Cuba y que por lo tanto ese empresariado estaba con Allende. Bueno, para evitar ser usados de esa manera, nosotros inventamos que teníamos un compromiso en México y partimos de La Habana a México. Llegamos en la tarde, en la noche del día último de abril, y el 1 de mayo nos sorprendió en México. Cuando yo estaba tratando de dormir algo, que llevaba como 4 días sin dormir, me despertó una llamada telefónica, y la llamada telefónica era: Orlando, vuélvete de inmediato a Chile, porque sale del hotel, pesca un avión y vente en lo que sea a Chile. Tenemos una crisis grande. Bueno, yo hice caso, me llamó Eugenio Eireman, partí a Santiago, me conseguí un vuelo, dejé la delegación a cargo del vicepresidente y volví a Santiago, el 1 de mayo. Y el 1 de mayo llegué a Santiago para enfrentarme al hecho de que: Orlando, tienes que asumir la presidencia de la SOFOFA. ¿Y por qué? Bueno, porque tuvimos un parto de los montes para poder sustituir al presidente que no aceptó seguir, que era Pedro Menéndez Prende. Nos costó un mundo encontrar una persona que aceptara el cargo, que fue Pedro Lira, pero Pedro Lira a los 2 meses de gestión estaba perdiendo su empresa porque el régimen era despiadado, destruía las empresas de los dirigentes inmediatamente. Era seguro que si alguien tomaba las riendas de una empresa, de la SOFOFA o de cualquiera de los gremios empresariales, la empresa era atacada casi inmediato. Y este hombre se asustó, no era el dueño de su empresa, la empresa era de sus cuñados, Dagorret, la Curtiembre, y tiró la esponja. Entonces me dicen: tú tienes que asumir. Yo no me hice ni una ilusión, yo dije: ¿por qué me ofrecen a mí la presidencia de la SOFOFA? Esta cuestión que un buque, de la cual Asimet es una de las 12 ramas, me lo ofrecen cuando hace 6 meses yo era nada, era el perejil que fue a ver Allende. ¿Por qué? Ustedes comprenderán de que yo no soy ingenuo. Yo dije: esto es obvio por qué me lo ofrecen. Soy un perejil. No soy joven, muy joven, no tengo plata, soy de una empresa chica, no presento blanco. Soy el presidente para los tiempos. Soy un presidente que es difícil de atacar porque no tiene por dónde atacársele. Y yo no me hice ninguna ilusión, eso era así. Que después no haya resultado así, ese es otro cuento, pero las motivaciones del cargo eran esas. Y yo no me hacía ninguna ilusión. Pero cuando yo me demoré 1 mes en aceptar el cargo, hasta el 2 de junio, porque puse una serie de condiciones. Dije: quiero la renuncia de toda la mesa directiva, quiero la renuncia de los 30 directores que la SOFOFA tiene en entidades. Si usted cuesta entender la mecánica de esos tiempos, la SOFOFA, que había sido fundada en 1884, tenía 17, yo era el presidente número 18, en casi un siglo.
cuando uno se paraba frente a la galería de presidentes que existe en la SOFOFA hasta el día de hoy, pero que no está formado por fotos, sino que por pinturas, es una tradición, yo me sentía como una hormiga frente a un elefante. 18 señores detrás mío, que comenzaban con el gran escritor Vicente Pérez Rosales, primer presidente de la SOFOFA, y 3 presidentes que posteriormente fueron presidentes de la República. Entonces yo me sentía abrumado por la responsabilidad del cargo, pero había que apechugar. ¿Qué le hace uno si no apechugar cuando se ve en esas circunstancias? Y por lo tanto yo puse mis condiciones. Y una condición fue la más dura de todas, fue que yo dije, mire señores, este señor Allende ha ganado una elección legítima. Le ofreció al país un programa. Ese programa está reflejado en un librito que se llama Las 40 Medidas. Este señor tiene el derecho a cumplir su programa. Y por lo tanto yo voy a darle, a pesar de mi propio sentimiento y de mi propia percepción, no puedo actuar por prejuicios. Yo necesito juicios. Y por lo tanto yo voy durante un periodo a jugar a que el programa manda y que nosotros debemos colaborar al programa. Pero el día que lleguemos a una conclusión distinta, nos vamos a volver a juntar para discutir qué hacemos. Y ese periodo de prueba, que en broma y con bastante ají, la gente ahí decía la prueba de la blancura de Sáenz. ¿Por qué? Porque había un réclame en la televisión de Homo que decía la prueba de la blancura. Entonces yo estaba, según ellos, perdiendo el tiempo con una prueba de la blancura. La prueba de la blancura duró menos de 3 meses. Y a los 3 meses terminó porque yo fui juntando antecedentes, juntando actuaciones, viendo cómo se movían las cosas y sobre todo en mis diálogos con Allende, luchando contra las concepciones de él, y sobre todo lo que yo quería lograr era la definición de lo que ellos llamaban el área social de la economía. Allende en su programa había prometido crear un área social de la economía por la cual iba a tomar control de un grupo pequeño de empresas consideradas estratégicas. Y con ese programa llegó a la moneda, pero nunca definió el área social de la economía. Y esa indefinición significó que tomaron 836 empresas. Aunque a ustedes les parezca increíble, durante el gobierno de Salvador Allende se expropiaron por las derechas o por las izquierdas, se tomó control de 836 empresas. Desde luego todas las grandes. Desde luego todas las grandes. Y muchas chicas. ¿Por qué? Porque quedó abierto al espontaneismo. Bastaba que un sindicato levantara una bandera y empezaba a exigir que la pasaran al área social a la empresa. Y como no tenían una definición, lo que en realidad querían eran todas las empresas. Pero las querían ir ya de a poco. Pero este sistema dejaba abierto al espontaneismo de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, empresa que tenía una huelga, para adentro con un decreto del año 32. Ustedes, fíjense en una cosa, fíjense en qué número de ley vamos en este momento. Chile tiene como 36.000 leyes. Vamos en la ley número 3.600, no sé, no me acuerdo, no lo tengo en la memoria. Ustedes se sorprenderían de ver el caso de fiambres que existen en la legislatura chilena. O sea, leyes que ya nadie se acuerda de ellas, que existen desde hace un siglo y que nadie se preocupó de matar. Bueno, esos cadáveres de leyes, Allende montó una oficina para que le buscaran resquicios legales, que se llamaban. Quería que le encontraran antecedentes de decretos o de leyes que estaban teóricamente vigentes,
Y el señor Novoa, que era un abogado hábil pero perverso, le encontró los famosos resquicios legales. Y los resquicios legales los usó en una forma despiadada. Uno de los resquicios era que si una empresa, por razones que fueran, entraba en desabastecer a la población porque se la tomaban, porque la boicoteaban o por cualquier causal que le impidiera producir, podía el Estado, por un decreto del año 32, la famosa República Socialista, que duró unos pocos meses, el año 1932, podía el Estado tener derecho a intervenirla. Ese fue el caballo de batalla para tomar empresas. Bueno, cuando nosotros comprobamos eso, se acabó la prueba de la blancura. Y llegó septiembre del año 71, con el cual entramos en la segunda de las etapas que yo les prometí repasar, lo que yo llamo la etapa de la guerra sucia. La guerra sucia duró desde el septiembre del año 71 hasta octubre del año 72. Terminó con el gran paro de octubre que durante 6 semanas paralizó a Chile. Ustedes tuvieron aquí a Rafael Cuncille, que es uno de los héroes máximos de esa increíble hazaña que fue mantener 6 meses, 6 semanas parado al país con todos los gremios principales en la calle. Bueno, nosotros terminamos por convencernos de que bajo el gobierno de Salvador Allende teníamos pruebas objetivas de que el gobierno iba hacia la dictadura del proletariado, con un Estado que estaba utilizando todos los resquicios legales que podía y tergiversando todas las... No, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que era otra constitución que la de ahora. En ese tiempo existía lo que se llamaban los decretos de insistencia. Los decretos de insistencia eran un decreto supremo del gobierno que la Contraloría se negaba a cursar. Entonces el presidente de la República tenía la facultad de insistir, que se llama, y obligar a la Contraloría a tomar razón del decreto mediante una insistencia que tenía que ser ratificada por el Congreso. Allende usó decenas de veces el decreto de insistencia. El otro sistema que tenía cínico de usar resquicios de la ley, que las hay a montones, eran las acusaciones constitucionales. Le votaban un ministro y simplemente lo enrocaba. Simplemente se reía del mundo de los políticos y se reía de la ciudadanía, cambiando al ministro de puesto. Lo echaban como ministro de Economía, lo nombraban en Educación. Y qué sé yo, entonces vamos acusándolo con educación, entonces lo movía por otro lado. Era una forma cínica de expresar su desprecio por las leyes, su desprecio por la Constitución. No se olviden ustedes que al final del periodo, el Congreso Pleno y la Corte Suprema cursaron declaraciones mayoritarias señalando que el presidente de la República había violado la Constitución y las leyes. Allende, contra todo lo que diga la izquierda hoy día, el día que cayó el 11 de septiembre, había perdido su legitimidad como presidente porque los otros dos poderes del Estado habían certificado su pérdida de legitimidad. Bueno, como les digo, comenzó el periodo que yo llamo el periodo de la Guerra Sucia. En septiembre del año 71 yo ya había acumulado pruebas objetivas. Algún día van a leer ustedes, porque estoy escribiendo este tipo de cosas, por qué llegamos a esa final conclusión de que lo que estábamos viendo era el camino hacia Cuba. Cuando me convencí de eso y tenía pruebas objetivas para sostener esa opinión, hice lo siguiente: convoqué a una reunión de empresarios cualquiera, los primeros días de septiembre del 71, en una convención de empresarios en Viña. Pero la convención era una pura máscara.
En realidad queríamos esconder dentro de esa convención una reunión con unos 20 personajes. Y esa reunión tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana en un salón al final de la cola del Hotel O'Higgins, en que me encerré con unos 20 personajes. Esos 20 personajes no eran solo personajes de la directiva de la SOFOFA. Había gente que la invitamos porque yo, a juicio mío, eran un poder fáctico. Eran personas que por sus conexiones, por la importancia como empresarios, por la trascendencia de su carrera, eran gente que podía convocar gente. Entonces los junté y ahí les dije, mire señores, aquí yo soy bien directo y bien simple. He terminado la prueba de la blancura, mi conclusión es que este régimen va de cabeza a la dictadura del proletariado, a toda la velocidad que puede. Están esperando solamente una correlación favorable de fuerza para forzar la toma del poder total. Y esto va a ser la muerte de Chile como democracia y la muerte del sector privado consecuentemente, porque el marxismo es eso lo que busca. De manera que, habiendo llegado a esta conclusión, yo les quiero plantear lo siguiente. Si yo quiero seguir en la presidencia de la SOFOFA, es a condición de que ustedes estén de acuerdo en entrar en guerra con el gobierno. Si ustedes no quieren entrar en guerra o se les asusta el hacerlo, tienen mi cargo a disposición de ustedes, búsquense otro, yo me voy para mi casa. Bueno, causó bastante sobresalto esta forma de poner las cosas y empezaron a surgir las preguntas. Todos queremos lo mismo que tú, parar esto. Pero ¿qué significa la guerra contra un gobierno de un gremio? Por grande que sea. La SOFOFA tenía en ese momento 80.000 afiliados, que eran desde maniceros hasta... Era todo lo que era fabril. Allende siempre usaba esa cifra y decía, ustedes están chillando porque hemos pasado al área social 800 y tantas empresas, pero son 80.000, claro. Las 800 empresas que se había metido al bolsillo representaban el 98% del producto geográfico del sector manufacturero, ¿no es cierto? Porque todas las demás sumaban un 2%, porque eran microempresas, luchabotas, qué sé yo qué, que a través de organizaciones a lo largo de todo el país estaban de alguna manera afiliados a la SOFOFA. Entonces me dicen, pero ¿qué podemos nosotros hacer como para sustentar una guerra? Bueno, le dije yo, mire, yo no lo sé. Soy ingeniero y en la universidad me enseñaron que nunca se decía que algo es imposible. Lo que uno tiene que hacer es pensar y estudiar. No sé cómo se da una guerra contra un gobierno, pero sé que hay que darla. Y sé que es estudiable la materia. Pero ¿qué tenemos para una guerra? Mira, tenemos más de lo que ustedes creen. Tenemos la ley y la Constitución de nuestra parte. Tenemos la posibilidad de aglomerar otros que piensan como nosotros en otro gremio. Yo propongo una política de acercamiento a otros gremios, como no la hemos tenido nunca. Empecemos a cultivar la amistad de gremios que tengan calle. Nosotros no tenemos calle, tenemos otras potencialidades, pero no tenemos calle. Ni la Confederación de la Producción y el Comercio tiene calle. La calle está ¿en dónde está la calle? La calle está con Cuncille, a la cabeza del comercio minorista, está con Vilarín, a la cabeza de los camioneros del transporte, que son miles, eran miles en ese tiempo ya. Está en Bazán, a la cabeza de los supervisores del cobre. Ahí, en 1000 otras organizaciones, está la calle, que no tenemos. Tenemos que ir generosamente a ponernos de rodillas delante de ellos para salvar a Chile. Porque tienen lo que nosotros no tenemos. Pero los podemos tener. Tenemos
al grupo más inteligente y capaz que existe en el país, que son ustedes. Aquí están los 20. Ustedes y otros más, y no solo ustedes. Son la gente más preparada y más inteligente que tiene este país. Y eso es un poder. Podemos tener recursos, pero Orlando, ¿qué recursos si están todas las empresas grandes, están en manos de la UP? ¿De dónde vamos a sacar recursos? Hay que pensar. Pero ¿podemos reunir recursos? Sí podemos reunir recursos. Después les voy a contar cómo lo hicimos. Podemos crear un sistema de inteligencia que nos permita saber más que nadie de lo que pasa en el país. Yo quisiera tener un servicio de inteligencia que a las 9 de la mañana me tuviera informado de qué color son la ropa interior que se puso Allende en la mañana. Saber es poder. Y por lo tanto, podemos crear un mecanismo de inteligencia bien organizado que nos mantenga como nadie informados. Y podemos estudiar soluciones para una situación económica desesperada y proponerle al país un sistema para salir económicamente de la ruina que hoy día tiene y va a tener mucha más cuando este desgraciado régimen se vaya. Todo eso podemos hacerlo. Y si ustedes quieren, organicémonos para esto. Organicémonos científicamente para cumplir con estas metas. Y fue lo que hicimos. Creamos un sistema de financiamiento. Se ha hablado cualquier cantidad en Chile de que nos financió la CIA, las típicas estupideces que dicen. Yo he estado muchas veces enfrentado a gente de la UP a lo largo de estos 50 años, en que le digo, ¿ustedes creen que la CIA hay un teléfono en la guía de teléfono que dice CIA? Y uno pesca el teléfono y dice, oiga, quiero contactarme con la CIA. No sean idiotas, eso no existe. La CIA lo contacta a uno, si es que quiere. A mí nunca me ha contactado nadie que huela a CIA por ninguna parte. ¿De dónde sacamos los recursos? De la empresa privada. Nosotros vamos a ir a contarle la historia de lo que está pasando en Chile a las empresas privadas del mundo y vamos a pedirle ayuda. Y organizamos el aparato económico en base a 4 personas. Una que tuvimos en Europa, con sede en Zúrich, una que tuvimos en Estados Unidos, con sede en Nueva York, una que tuvimos en México, con sede en Monterrey, y una menor, pero sustanciosa, que tuvimos en Caracas, Venezuela. Tuvimos una ayuda única de una organización argentina, pero fue la única y muy secundaria. Ahí, y el sistema era simplísimo. Estas 4 personas que les menciono, organizaban reuniones con un grupo de empresarios que tuvieran interés en Latinoamérica. Los empresarios esos estaban más interesados en lo que pasaba en Latinoamérica que los gobiernos. Ellos veían en un Chile convertido en Cuba un peligro de desestabilización de la región entera. Y eran muy receptivos a la lucha que estábamos dando en Chile. Por lo tanto, el tipo me juntaba. Digamos que yo partía siempre por Zúrich, porque era donde estaba él. Partía y ahí me tenía un grupo de 6, 7 personas que yo no sabía ni quiénes eran. Yo les contaba lo que estábamos haciendo. Yo les decía, mire, ¿en qué usan ustedes los recursos? Mire, estamos subvencionando 32 diarios de provincia, estamos subvencionando X número de radios de provincia, estamos pasándole recursos a movimientos sociales que pueden darnos calle, que es lo que no tenemos. ¿Como quién? Como los gremialistas de Jaime Guzmán, como los de Patria y Libertad de Rodríguez, como hay varias. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo me iba y separaba a este señor que era el coordinador y decía, aquellos de ustedes que tengan interés en de alguna manera colaborar con lo que están haciendo en Chile estos empresarios, por favor llámenme y yo me encargaré del cuento. Y el tipo
recibía donaciones y nos transmitía en clave a nosotros, teníamos una cuenta en cada lugar de esto, tienes 100.000, por decir algo. Ya. Pero el mayor aportador de recursos para nosotros fue el gobierno de Salvador Allende. Ustedes dirán, pero usted te está bromeando, ¿cómo? ¿El gobierno de Allende colaboró con usted económicamente? Claro. Allende tenía tal desbarajuste en la economía, en la segunda etapa de su gobierno. El día que cayó Allende, 11 de septiembre de 1973, el dólar oficial valía 17 pesos. El dólar negro valía 3.500 pesos. O sea, para nosotros una donación de $1.000 era cualquier plata en Chile. Entonces vendíamos dólares que nos donaban en Suiza, ni siquiera los traíamos, los dejábamos en una cuenta y el que quería comprar los dólares nos tenía que dar una cuenta a dónde traspasarle los dólares que compraba. Entonces eso nos permitió milagros. Milagros de tal calibre, les digo, que el año 73, en las elecciones de marzo del año 73, nos comprometimos a financiar la campaña completa de la oposición. ¿Por qué? Porque era la única forma de unirlo. Era tan difícil la convivencia, incluso en las circunstancias que estábamos, que la única forma con la cual forzamos una unión de todos fue mediante la promesa de financiar toda la campaña. Era un esfuerzo gigantesco, pero como les digo, esto lo hacía posible. La papelera no. Todo eso se hizo posible con puras donaciones privadas. Nosotros no, yo puse como condición que nunca íbamos a recibir un peso que fuera condicionado a nada. No queríamos comprometernos a nada que pudiera pasar después. Nosotros les decíamos en qué ocupamos los recursos y si a usted le gustan, sí, y si no, no aporte nada. Así financiamos las cosas. Dimos con una joya de un militar que yo estoy comprometido a nunca revelar su nombre, que era experto en inteligencia del ejército y que lo habían dado de baja por un problema de cheques sin fondo. El pobre hombre había lanzado un chirimoyo, como se decía en la época, siendo agregado en Washington, y en Washington se tomaban muy en serio los chirimoyos. Entonces lo dieron de baja del ejército, y lo único que había hecho el ejército hasta el grado de coronel era inteligencia militar. El tipo era un experto en inteligencia. Entonces era rabioso anticomunista y logré, fue un dato que me dio Rodríguez, el de Patria y Libertad. Rodríguez me dio el dato de él, lo entrevistamos y el tipo dijo, encantado. Yo me encargo de montarle un servicio de inteligencia contundente. Por Dios, los milagros que hizo ese hombre. Tenía 62 agentes activos al final del periodo de Allende y realmente lo sabíamos todo. Sabíamos todo, desde los líos de falda de los ministros de Estado hasta cualquier cosa. Había muchos datos que no nos servía para nada, pero había de repente datos valiosísimos. Datos que iban desde todo, por ejemplo, les digo, fueron ellos los que nos pusieron en alerta de un contrabando hecho con los aviones de la LAN de estupefacientes. Estaban trayendo droga desde fuera a Chile, escondido en aviones era estatal en ese tiempo la LAN, como ustedes saben. Bueno, fue una maravilla lo que logramos con el servicio de inteligencia. Y con eso les paso a contar una de las hazañas de este señor. Un día estábamos ya muy cerca de las elecciones de marzo del año 73, las elecciones parlamentarias de marzo del 73, que iba a ser una lucha a muerte. Iba a ser una lucha a muerte en dos bloques, el bloque de oposición, el Frente Democrático, y el bloque de la UP. Bueno, faltando, digan ustedes, 10 días para las elecciones,
y nosotros como locos moviendo la campaña, cuando este señor pide una audiencia conmigo. Él no me veía casi nunca a mí, me pasaba todos los días un informe, pero no me llegaba por la vía de la gerencia de la SOFOFA, no conmigo, porque naturalmente era mejor mantener la distancia y no poner en riesgo nada, porque a mí me seguían hasta en el baño. Entonces yo no me hacía ilusiones de poder hacer muchas cosas clandestinamente. Entonces este señor me pide una reunión conmigo, que tenía algo urgente. Entonces lo recibo yo y me dice, mire, me dice, presidente, resulta que tengo un contacto en el alto comando del MAPU que me ofrece un documento trascendental, pero vale plata. Entonces, ¿qué le digo yo? ¿Cuánta plata vale? Unos $5.000. $5.000 era harta plata en ese tiempo, ¿eh? Era harta plata por esto que les contaba yo. Entonces yo le digo, oiga, mi amigo, no, yo no le puedo financiar una extra de $5.000 contra un documento que no sabemos qué es. Mire, presidente, si usted quiere me cree, y si no, no, yo tengo olfato, me dice. Ese documento es importante. Entonces, pucha, empecé a rumiar la cosa y le dije, ya, conforme, hágalo. El tipo pedía un pasaje a Suecia, era un uruguayo que se había metido en los movimientos de extrema izquierda chilenos y había llegado a estar en la directiva del MAPU. El tipo vendió el documento en lo que nos costó el pasaje, que era un par de miles de dólares, y $3.000 para el bolsillo para quedarse en Suecia. Yo le dije al coronel, oiga coronel, bueno, está bien, compre el documento. Nos podemos ensartar, pero el documento, aparte de eso, yo quiero saber por qué lo hace. Porque esto es una traición. Si llegan a saberlo en su esto, lo van a matar. Entonces me dijo, ya, yo voy a ver cómo lo hago. Y nos vendieron el documento. El documento era una bomba. El documento era el plan de golpe de Estado del gobierno de Allende si es que ganaban la elección, aunque fuera por un voto. Estamos perdiendo la batalla y la única forma de resucitar nuestro movimiento es dando un golpe de Estado y tomando el poder, un autogolpe de Estado y tomando el poder. Y eso lo tenemos que hacer aunque ganemos la elección por un margen mínimo, porque si no, esto tiene mala cara. Ese era básicamente el documento. Y daba páginas de estrategias para dar un golpe de Estado, un autogolpe de Estado. Cuando tuvimos ese documento en la mano, nos pasamos toda una tarde entera leyéndolo, paseándonos como locos porque veíamos un peligro ahí inminente por delante. Entonces, ¿qué hacemos al final? ¿Qué hacemos? Nos habían dado las 1 de la mañana. Entonces yo les dije a los otros, oye, ¿saben qué más? Déjenme a mí decidir. Ya sé lo que voy a hacer. Pesqué el documento y me fui a Providencia frente al Drugstore más o menos, 5º piso, un departamento, a tocar el timbre a las 2 de la mañana. Era el departamento de don René Silva Espejo. Don René Silva Espejo era el director del Mercurio. Entonces, ¿para qué les digo? Me abrió la puerta en bata una señora que le hacía todo el servicio del departamento y me queda mirando con cara de espanto y yo le digo, señora, necesito que usted le diga a don René que tengo que hablar con él, ahora. Bueno, me hizo pasar a un salón, me quedé ahí y apareció el viejo medio refunfuñón, ¿no? Era un anciano, pero un periodista feroz. Entonces me dice, Orlando, me dice, ¿usted sabe la hora qué? Sí, son las 2. Bueno, ¿y qué lo trae a esta hora tan insólita aquí? No, le vengo a hacer una pura pregunta, don René. ¿A qué hora sale el Mercurio? ¿Cómo? ¿A qué hora se imprime el Mercurio? Entonces me dice,
el Mercurio está a esta hora, me dicen, está en prensa. Entonces le dije yo, mire, qué pena, le dije yo, porque yo le traía un documentito que a lo mejor le interesa a usted. El viejo pescó el documento, se sentó, prendió una lucecita y empezó a leer. Cuando llegaba 2 páginas leídas, estiró la mano, pescó un teléfono y digo, paren las prensas, voy para allá. Y al día siguiente se publicaron los papeles en primera plana con editorial de primera plana. Fíjense ustedes que, permítanme una pequeña vanidad. Años después, con el don René retirado y ya cerca de cuando murió, un día me invitó a verlo. Ya se había retirado como director del Mercurio, estaba bien anciano ya. Entonces me dice, mire Orlando, me dice, yo no sé con qué fama va a pasar usted a la historia, pero lo que sí sé que no va a pasar por la correcta. Entonces, ¿y por qué le digo yo? ¿Qué significa eso? Porque lo que usted es el mejor periodista de Chile. Entonces yo le digo, don René, por favor ubíquese. Todo eso que usted, pero mire, me dice, yo le voy a decir, demostrar con hechos que usted es el mejor periodista de Chile. A ver, mire, me dice, yo fui 30 años director del Mercurio, 25 años director del Mercurio. En ese periodo, usted tiene 12 editoriales únicos, discursos suyos han motivado 12 editoriales únicos, el Mercurio siempre tiene 2 o 3 notas editoriales. Editorial único, y tiene el único editorial en primera plana que el Mercurio ha tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El año 45 tuvimos un editorial en primera página. Y el suyo, el de marzo del 73, es el otro. De manera me dice que yo lo desafío a que me diga quién ha tenido eso. 12 editoriales únicos y el editorial de primera página. Yo le dije, sí, don René, ya, le concedo que esto sea así. Pero ¿usted sabe el origen de los documentos? Yo no tuve nada que ver, salvo poner el bolsillo. La verdad es que estos documentos no son míos, no son algo que yo haya rescatado en ninguna parte, en persona. Yo lo único que hice fue financiar. Y así ganamos la elección del año 73. Ganamos por un margen mínimo, pero las consecuencias fueron, ganamos por ese editorial. Ganamos cuando la gente tomó conciencia de que estábamos ante un peligro inminente, la democracia y el Chile que todos habíamos conocido. De manera que con esto le he relatado lo que es esta segunda etapa, la etapa de la guerra sucia, llamémoslo así. ¿Para qué les digo lo que sufrimos durante ese periodo? Fue el periodo de más intensa toma de empresas, de la más intensa lucha en los tribunales. Nosotros habíamos impuesto la teoría de que íbamos a defender a todas las empresas atropelladas, fueran o no socias de la SOFOFA, fueran o no del rubro fabril. Íbamos a recurrir a los tribunales, a la corte, a la Contraloría, a todo lo que pudiéramos. Formamos un grupo de abogados que sin cobrarnos un peso tomaban los casos y iban a los tribunales a poner todas estas causas que no daban resultados, pero hacían ruido y hacían producto de la justicia, avanza lento, pero algún momento avanza. Bueno, de manera que ese fue el periodo más duro y fue el periodo de mi rompimiento con Allende. Yo dejé de ver a Allende y no lo vi nunca más hasta esa dramática, terriblemente dramática reunión de un mes y medio antes del golpe. Ahí se enojó conmigo y me agredió. Tuve 3 veces en la cárcel, 3 veces por acusaciones de seguridad del Estado, de la Ley de Seguridad del Estado, por insulto y calumnia a ministros de Estado, por cosas de ese tipo. Para serles franco, siempre me sacaron el mismo día
que me metieron a la cárcel. O sea, la única vez que estuve una noche entera en la cárcel fue con el paro de octubre. Pero esa guerra sucia, como les digo, yo la sitúo hasta octubre del año 72, en que se produjo el gran paro de octubre. Y con eso entramos en el periodo que va desde noviembre del 72 a 11 de septiembre de 1973, que es el periodo que yo llamo el derrumbe. El derrumbe. En ese periodo se derrumbó el régimen de Allende. ¿Y por qué se derrumbó? Se derrumbó porque Allende cometió un error, yo no sé si fue error. Allende, para poder superar el paro de octubre, que no lo podía hacer desistir, después de 6 semanas decidió invitar a las Fuerzas Armadas al gabinete, para que nosotros ante las Fuerzas Armadas depusiéramos el paro, como hicimos. Pero le entregó 4 ministerios clave a las Fuerzas Armadas. Y no cualquier ministerio, no le entregó tierras y colonizaciones o esa sarta de ministerios inútiles que tiene la República de Chile, sino que le entregó Interior, al comandante en jefe del ejército, educación a un almirante, trabajo a un general de aviación y no me acuerdo qué a un carabinero. Ese movimiento de meter a los militares adentro del gobierno habría tenido sentido y habría tenido propósito y probablemente habría funcionado si con eso Allende hubiera iniciado un giro de su política. Si él hubiera asumido que su política no era ya sustentable y hubiera empezado a virar hacia una posición moderada. Si eso hubiera hecho, probablemente habría podido terminar su periodo en forma relativamente normal. Pero lo que hizo fue increíble. Con los militares adentro, siguió haciendo lo mismo que antes. Empezó a imponerse su extrema izquierda y lo arrastró con el famoso lema, que va a matar a este también, de avanzar sin transar. Avanzar sin transar cuando no hay posibilidad de avanzar fue lo que mató al régimen de Allende, y de ahí en adelante, entre la mitad de noviembre del año 72 y el 11 de septiembre del 73, todo lo que pasó fue una larga agonía del régimen. Una larga agonía del régimen. Empezó todo a caerse, la situación económica se hizo insostenible, la tensión social se hizo inmensa, había cada vez más violencia en las calles, había una situación que se deslizaba el país, como está ocurriendo en cierta medida hoy día, se estaba deslizando hacia un caos. Y por lo tanto, con los militares mirando desde adentro todo esto, el golpe de Estado era ya inevitable. Hay ustedes saben de más que la extrema izquierda en Chile, su tesis es que el gobierno legítimo de Allende cayó porque decretó eso un complot trazado en Washington entre el presidente Nixon y el presidente del Brasil, Garrastazu Medici. Yo no sé si pudiera ser que fuera cierto. Han transmitido, los gringos siempre terminan hablando mucho. Pusieron a conocimiento público un cierto diálogo entre los dos presidentes. Pero yo les digo, si ese plan alguna vez existió, no tuvo ninguna participación mayor en lo que pasó en Chile. En Chile lo que pasó es que Allende lo votó un movimiento popular inmenso, que ya al final abarcaba estudiantes, abarcaba gremios de todo tipo, abarcaba trabajadores. Entonces, pero la izquierda no puede soportar el hecho que le digan que lo sacaron el pueblo, de que ellos se llenan la boca sintiéndose dueños del pueblo. La verdad de las cosas no es esa. La verdad es que fue ese movimiento nacional el que al final. Ellos siempre hacen la pregunta, ¿usted estuvo de acuerdo con el golpe o no? A mí un periodista no hace mucho me preguntó, ¿usted se siente golpista?
Entonces yo le digo, mire, depende de lo que usted llame golpista. Si usted llama golpista a quienes en septiembre del 73 nos habíamos resignado a que el sistema ya no era capaz de solucionar los problemas de Chile, sí, soy golpista. Yo creo de que los males de un país cuando llegan a cierto nivel ya no son alcanzables a corregirse con los mecanismos habituales de un sistema democrático liberal. Y se hace necesario una puesta en orden, una mano que de alguna manera imponga la cordura y el orden. Que es grave, que es indeseable, pero lo que existe en nuestras filas no son golpistas que quieran un golpe de Estado, son golpistas que se resignan a que no hay otra forma de arreglar esto que a través de un gobierno autoritario por una cierta etapa. Y así llegó el 11 de septiembre. Así llegó el 11 de septiembre, que para nosotros se tradujo. Deseo decirle algo antes. En ese periodo, cuando Allende nombró a los militares en el gobierno, hubo dos errores gigantescos. Uno, el de tenerlos adentro del gobierno y seguir haciendo lo mismo de antes. Pero el otro fue que legitimó los contactos nuestros con los militares. Nosotros no conocíamos a los militares antes de que se incorporaran al gobierno. Pero el día que, por ejemplo, Prat se convirtió en ministro del Interior, yo podía ir por la calle a verlo, porque era el ministro del Interior. Yo no lo iba a ver en calidad de comandante en jefe del ejército, lo iba a ver en calidad de ministro del Interior. Y fíjense qué pasó. Me acuerdo que lo nombraron, yo prácticamente no lo conocía, a Prat no lo conocía, cuando lo nombraron ministro del Interior, para parar el paro. Entonces nosotros le pusimos el paro al tiro, sin que ni siquiera nos lo pidieran ellos. Pero ocurre que el paro estaba tan enraizado, la gente tan acelerada, que nos costó mucho parar a la gente. Y en una parte no la pudimos parar, que fue en Arica. El grupo de Arica se mantuvo impertérrito en paro porque no se contentaba con menos que la renuncia de Allende. Entonces llegó un momento en que, creyéndome a mí culpable de esto, que era un montaje, me llamó Prat muy enojado a decirme, oiga, en Arica, ¿qué pasa? Le dije yo, mire, general, le dije yo, ¿qué pasa? Que no podemos pararlo. Hemos mandado, quiere que le muestre las instrucciones que hemos mandado, pero no lo podemos parar. ¿Y quién lo puede parar ahí? Mire, le dije yo, ahí lamentablemente tenemos nosotros un tipo que es un león, y que es el que maneja Arica, y es un tipo, pero irreductible. ¿Saben quién es? Se van a reír ustedes. Enzo Boloco, el papá de la Boloco. Bueno, entonces me creyó al final Prat y me dice, tenemos que ir los dos juntos a Arica a bajar este paro, porque esto me está produciendo problemas pero feroces y está desacreditando a las Fuerzas Armadas. Así que mi amigo, súbase en un avión y vamos. Y nos vinimos a Arica en un avión de carabineros. ¿Y qué pasó? Que en horas de conversación arriba del avión, a la ida y a la vuelta, creamos una relación personal que se mantuvo hasta el 11 de septiembre, hasta que él tuvo ese ataque de nervios que lo sacó de la comandancia en jefe y asumió, ¿cómo se llama?, Pinochet. Ocurre que este trato llegó un momento en que se hizo tan íntimo, llamémoslo así, con Prat, que entramos a hablar de la solución política de Chile. Y él me planteaba su teoría. Su teoría era que él no quería por ningún motivo un golpe de Estado. Quería evitarlo a cualquier precio. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿cuál es la solución alternativa que usted propone? Me dijo, mire, yo creo que el presidente Allende va a terminar aceptando que esto no puede seguir así, va a terminar rompiendo su relación con la extrema izquierda y va a terminar formando gobierno con
las Fuerzas Armadas y con el Partido Demócrata Cristiano. Él tenía la fijación, el Partido Demócrata Cristiano era muy fuerte en aquel tiempo, sobre todo en su grupo parlamentario. Entonces, esa era su teoría. Nosotros nos reíamos un poco de la teoría de él y la bautizamos como la teoría de la pera madura. La teoría de la pera madura era que el tipo estaba esperando que la pera cayera del árbol. Y yo lo rebatía, le decía, mire, general, yo creo que usted no conoce bien a Allende. Allende jamás va a transigir. Jamás va a transigir. Allende es el más leal con sus compañeros de los presidentes que yo conozco. Y tengo pruebas para demostrarle que Allende no va jamás a traicionar a su base política, que es la extrema izquierda. Así que su teoría no va a funcionar. Y lo que va a pasar es que va usted a empezar a perder autoridad dentro de las Fuerzas Armadas, que están desesperadas. Entonces, bueno, me decía, no, mi teoría es esta. Bueno, llegó el momento en que un día me llama por teléfono y me dice, Orlando, quiero que venga a almorzar conmigo. Entonces fui ahí a la casa de los comandantes en jefe, ahí en la avenida Errázuriz, presidente Errázuriz, y almorcé con él solos. Entonces me dice, mire, Orlando, lo que quiero es hacer un pacto con usted. Yo me tengo que ir a la Unión Soviética. No puedo evitar, he estado tratando de sacarme de encima este compromiso. Puse como condición que yo no iba a la Unión Soviética, sino me invitaban en el mismo viaje a pasar por Washington. Y esta gente, no sé cómo, los gringos han sido tan absurdos que le han dado el gusto y estoy invitado a Washington, con lo cual ellos mismos me tiraron abajo el pretexto que yo tenía. Así que me tengo que ir. Ahora, ¿qué pasa? Que estoy muy preocupado por la situación. Creo que el movimiento dentro de las Fuerzas Armadas es muy complicado ya y temo de que durante mi ausencia se produzca un acontecimiento definitorio. Entonces le quiero pedir un favor, me dijo. Yo creo que usted es el hombre mejor informado de Chile. Yo quiero que si usted ve el riesgo de un desborde en estos días, me avise, para que yo poderme volver de inmediato. Entonces yo le dije, mire, general, yo puedo asumir, porque usted me dice que yo soy un patriota, que esto, que otro. Yo no quiero la solución de un movimiento militar, si se puede evitar, pero no creo que se pueda evitar. Ahí está la diferencia entre usted y yo. Lo que pasa, le dije, es, bueno, pero yo me puedo comprometer a lo que usted pero no me pida que yo, presidente de la SOFOFA, me junte a las 2 de la mañana en un sitio vacío de la comuna de Peterco con un emisario suyo para pasarle un dato en el oído de que usted se vuelva. Y además, si usted está en la Unión Soviética, usted cree que llegar y pescar un teléfono y decir, deme con el general Prat en Moscú. Entonces me dijo, no, si lo tengo todo preparado, me dijo. Si usted acepta este trato, yo lo pongo en contacto, que usted lo puede tener a las 12 del día sentado en la Alameda, con una persona que no hay ningún problema que se junte, porque va a tener todas las justificaciones del mundo, y que él se va a encargar de que me llegue el mensaje suyo. Bueno, si así, general, yo estoy de acuerdo. Entonces, nos estaba sirviendo a la mesa un mudo que se movía con los platos y qué sé yo, y le dice, dígale al general que pase. Y sale el tipo y entra Pinochet. Entonces yo me quedé de una pieza. Todo lo que sabíamos de Pinochet hasta ese momento, y eso que nos decían los mejores informados de Chile, era dubitativo, por decirlo menos. Sabíamos que su mujer había tenido expresiones contrarias al régimen en una peluquería. Sabíamos que él había sido durísimo con la represión dentro del ejército, con el tanquetazo, que había pedido la pena de muerte para los que se habían amotinado. O sea, teníamos signos, había sido muy duro con un comandante que había hecho una represión de izquierda fuerte en Puerto Montt. Pero por otro lado, no sabíamos bien para dónde tiraba Pinochet. Así que yo cuando lo vi entrar, me quedé helado. Entonces,
viene Prat y le dice, mire, ¿usted conoce al señor Sáenz? Sí, mi general, yo sé quién es. Entonces le dice, mire, el señor Sáenz ha aceptado que si tiene algo urgente que comunicarme, se lo va a traspasar a usted y usted ya tiene sus instrucciones al respecto. Muy bien, mi general. Entonces dice, dele al señor Sáenz sus coordenadas para que lo ubique cualquier momento, día o noche. Entonces me dice, señor Sáenz, le voy a dar 2 teléfonos. Yo no tengo casi recuerdos de físicos de las cosas de ese tiempo, pero sí tengo mi libretita negra, que está en la caja de fondo de mi casa. Y una libretita toda astrosa en que hay joyas adentro. Y una de las joyas es Augusto Pinochet, 2 teléfonos. Me dio 2 teléfonos, uno correspondía a la comandancia en jefe del ejército, porque él iba a asumir ese cargo en el interinato de Prat, y el otro era un teléfono particular. Yo en el periodo que estuve afuera, Prat, usé una sola vez el teléfono y fui a verlo, a Pinochet, que me recibió en la comandancia en jefe del ejército, ahí en la Plaza Bulnes. Entonces yo, que había inventado un pretexto, porque curiosamente no pasó nada que justificara que yo mandara ningún aviso. Entonces, pero yo dije, yo no puedo perder la ocasión de tantear más a este hombre. Entonces, pretexté que tenía algo que decirle y fui. Entonces le dije, mire general, vengo a advertirle por si acaso, que este fin de semana va a haber un movimiento en tal comuna de Santiago y se van a tomar tales y cuales empresas. Aquí tiene los datos anotados y eso es lo que le tengo que decir, nada más. Entonces él tomaba nota con esa letra chiquitita que tenía. Entonces me queda mirando y me dice, mire señor Sáenz, quiero pedirle una opinión personal. No quiero que me la responda el presidente de la SOFOFA, quiero que me la responda Orlando Sáenz. ¿Usted cree que esto que está pasando es espontaneismo o es un plan? Entonces yo le digo, no tengo dudas que es un plan, general. Me dice, bueno, ha sido un gusto saludarlo. Entonces yo le digo, oiga general, así como usted me pide una opinión de persona, yo quiero hacerle una pregunta a Carlos Prat. ¿Usted qué cree? Entonces me quedo mirando y me dice, lo mismo que usted, es un plan. Hasta luego, gusto saludarlo. Pucha, yo llegué a la SOFOFA de vuelta, espantado, reuní a mi mesa y le digo, oiga, me acaba de pasar esto con Prat. Este tipo hay que reestudiar qué es. Porque yo con esto, ¿cómo se puede interpretar lo que acabo de ocurrir? Bueno, ustedes saben lo que ocurrió. Ocurrió lo que yo le había pronosticado. Él perdió la oportunidad de ser el líder de una situación en la que no quiso y no creyó que podía llegar a producirse. Y que fue el movimiento del 11 de septiembre. ¿Qué pasó para mí el 11 de septiembre? Pasó que como un mes antes del golpe, nosotros cuando hablábamos con los militares jamás hablábamos de un movimiento militar. No hay nada más que les cargue más a los militares que los civiles se metan en una planificación. No, eso es tarea de ellos. Y desconfían y desprecian la opinión de los civiles. Bueno, pasó que un mes y medio antes del golpe, un día yo me junté con una persona que sí tenía mucha confianza, que era un capitán de navío de la Armada, Charlie LeMay. Entonces, que teníamos bastante buena relación y ya nos tutábamos. Entonces me dice, oye, me dice, Orlando, si pasa algo en Chile, ¿tú has tomado alguna precaución para ponerte a cubierto? Mira que tú eres un blanco, me dice, si se forma un guirigay, te han baleado tu auto una vez, te han puesto una bomba en tu casa, te han mandado 3 veces, han tratado de meterte a la cárcel 3 veces. Tú en el caso de un desborde podís perder el pellejo. Entonces le digo, bueno, le digo yo, son los hijos del oficio, ¿qué queréis que te diga? Tú también lo podés perder, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero yo tomaría alguna precaución, me dice.
¿Qué es lo que harías tú? Mira, le dije, yo me dijo, haría que estudiaría un mecanismo para desaparecer ante síntomas de desbordes y, y ponerse a cubierto por un rato, por unos días. Sí, le digo yo, ¿y cómo se sabe que va a pasar algo en un determinado momento? Mira, me dijo, pongámonos de acuerdo en una contraseña. Entonces me dice, ¿qué contraseña elegiría? Yo le dije, mira, le dije yo, hablemos de la insulina para mi mamá. Ya me dijo, ya, está bien, puede servir, ya está bien. Entonces nos separamos. A mí se me entró por una oreja y me salió por la otra, porque ustedes no pueden entender, porque era un tiempo en que todos los días había una teoría distinta, que el regimiento tal se está moviendo, que tal cosa está pasando, que el comandante tal se expresó de tal manera en tal parte. Eran todos los días rumores de esa especie. Entonces, era la vida. Pero resulta que llegó el día 10 de septiembre. El 10 de septiembre teníamos nosotros un acto en la Universidad de Chile, una mitin de los gremialistas de Jaime Guzmán en el aula magna de la Universidad de Chile, lleno de cabros de gremialistas, pero un clima increíble, y los oradores eran nada más que Jaime y yo. Bueno, Jaime se mandó un discurso que, si yo lo admiraba de antes, que enamorado del gallo, en cuanto a su elocuencia, en cuanto al fervor con que le despertaba en todos esos cabros. Me acuerdo que en un momento dado se atreve a decir lo siguiente, dice, nosotros no hemos tenido años de desacuerdos diarios con el señor presidente. Ayer, en un discurso, el señor Allende nos ha acusado con nombre y apellido, tanto a Sáenz como a mí y a un par más, de conspiradores. Y lamento decirles, compañeros, que tiene razón. Nosotros somos conspiradores. Porque ¿qué quiere decir la palabra conspirador? Conspirador es común aspiración. La palabra significa común aspiración. Y nosotros compartimos la común aspiración de verlo a él fuera de la moneda. ¿Para qué les digo cómo chillaba la multitud? Bueno, ahí el acto terminó con la chaqueta rota porque salimos en anda, afuera había contramanifestaciones de la UP. Y yo tenía un almuerzo al frente en el Club de la Unión con un grupo argentino que estaba aquí de visita, una de esas cosas protocolares que uno no puede evitar. Fui a mi almuerzo y estando en el almuerzo me llama por teléfono, me saca un ujier de ahí para decirme que tengo una llamada urgente en el teléfono. Salgo y era Raúl Sales, mi vicepresidente, que me dice, oye Orlando, fíjate que me está pasando algo raro y yo no quiero meter las patas. Me dice, fíjate que me ha llamado por teléfono un antiguo amigo mío que hace mucho tiempo que no lo veo, que es el general Vivanco. Sí, le digo yo, ¿y tú de qué conocías al general Vivanco? Mira, me dijo, nosotros fuimos compañeros de equipo olímpico de Chile en esgrima en la Olimpiada de no sé qué. Ah, ¿y te ves con él? No, hace mucho tiempo que no lo veo. Bueno, ¿y por qué te llama? Me llama porque me dice de que tiene que juntarse conmigo en una esquina del centro a las 3 de la tarde porque tiene algo urgente que decirme. Entonces yo le digo, mira, no veo peligro en eso, le decía, un lugar público. Anda, pues, ¿qué perdemos? ¿Qué puede pasar? Anda, pues. Bueno, se me olvidó el cuento. Siguió transcurriendo el día y llegó la noche. Y esa noche yo estaba invitado con mi señora a una comida en la casa de Jaime Celedón. Ustedes se acordarán de Jaime Celedón, ¿no? Que era un ñato muy especial, pero ese para otra ocasión con ustedes. Ahí estábamos comiendo, tipo 10 de la noche, cuando pasa lo mismo que a la hora de almuerzo. Llega una persona y me dice, hay un señor Sali en el teléfono que dice que necesita urgente hablar con usted. Bueno, pedí permiso, salí, pesqué el teléfono,
no era el teléfono de hoy día, que los tiene uno en el bolsillo, y me dice, oye Orlando, me dice, te estuve cateando en la tarde, pero no te pude ubicar en la tarde, y no quiero quedarme con la bala pasada, me dijo. Quiero contarte qué me pasó con Vivanco. Sí, ¿qué te pasó? Fíjate que se encontró conmigo en la esquina, como me dijo, y me dijo, tengo un recado para tu jefe. Dile que llegó la insulina para su señora. 10 de la noche del 10 de septiembre de 1973. Yo pegué un bote, me devolví al comedor y le digo, Liliana, a mi señora, párate porque nos vamos. Así que perdónenme usted, Jaime, no te puedo dar explicaciones, pero me tengo que ir. Ya Fernando Agüero, que era el gerente de la Sofofa, ya tenía todo preparado, me recogieron en un auto, me llevaron con mi señora a la casa de un señor que nunca más vi, que era una casa en el barrio Alto, en que un señor en bata me recibió en la puerta de calle y me dice, señor Sáenz, está preparado su dormitorio. Entonces entramos, me dio un dormitorio, me acosté y el hombre a las 5 de la mañana me despertó para decirme, señor Sáenz, hay movimiento de la Armada en Valparaíso. Se había iniciado el 11 de septiembre. Nosotros estuve hasta en esa casa nerviosísimo, como ustedes se imaginarán, hasta como las 9 de la mañana. A esa hora me recogió la Sofofa de nuevo y fuimos a parar a un departamento tan incógnito para mí como el anterior, en la calle que sigue de Pedro Valdivia, que se llama Orrego Luco, una callecita chica que es la siguiente de Pedro Valdivia. Y ahí me encontré con mis colegas, empezaron a llegar los 7 de la fama, que eran los 4 de la Confederación de la Producción y el Comercio, los 4 presidentes, más Cuncille, más Vilarín, más Bazán. Y todos habían tenido aventuras parecidas a la mía. Entonces ahí nos quedamos hasta las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche pudimos, ya se llamó a toque de queda y pudimos tener un rato para llegar a la casa de cada uno. Y ahí yo me quedé encerrado en la casa con un toque de queda 24 horas hasta el sábado, esto era un martes. El sábado me recogió una patrulla militar, me llevó al Ministerio de Defensa, pasamos por un homenaje de la Junta a los 7 de la fama y a continuación, cuando nos estábamos despidiendo de ellos, llega el almirante Merino y me dice, no se vaya, me dice, yo tengo que hablar con usted. Entonces me quedé. Entonces Merino me dice, ¿se acuerda usted cuando nos conocimos? Sí, almirante, sí. Nos conocimos este verano. Sí. ¿Se acuerda lo que me dijo usted? Le dije tantas cosas que no sé a cuál se refiere. Usted me dijo que si en algún momento nosotros nos hacíamos del gobierno, usted iba a barrer si le pedíamos que barriera. Bueno, mi amigo, llegó el momento de barrer. Aquí tiene un escritorio, tiene 3 teléfonos, siéntese ahí y empiece a manejar la situación económica de este país. Porque por los datos que llevamos de 3 días, esto no se sostiene ni una semana. Bueno, ese principio tan dramático fue el principio de 9 meses de trabajo agotador, terrible, en que recorrí el mundo para arriba, para abajo, para el lado. Ahí se dio la ida a Estados Unidos con la audiencia de Kissinger, ahí se dio la ida a Nairobi para el Fondo Monetario Internacional, ahí se dieron toda esa pesadilla que fueron los 9 meses en que lo único que hice, porque no me gustan los méritos que no tengo, lo único que hice fue barajar emergencias, correr crédito, conseguir morosidades, levantar quiebra, ay Dios mío, qué cosa más terrible, y sobre todo abrir líneas de crédito que pudieran hacernos posible la importación de materias primas básicas para que el aparato productivo chileno no se parara. Y así entramos en otra etapa, queridos amigos, que no se las voy a relatar porque no es el objeto de esta noche. El objeto de esta noche eran los 3, el tiempo que yo le he relatado con todo el detalle que alcanza. Hay mucho más. Yo estoy por publicar un libro nuevo, que no es porque sea los 50 años, sino que porque lo vengo plasmando desde hace 5 o 6 años,
que se va a llamar el libro de la aventura, o algo parecido, que son ciclos de mi vida en los cuales he tenido, por ejemplo, el ciclo de la Sofofa, periodo de la Sofofa, 3 años increíbles. Después el ciclo del gobierno, 3 años, es decir, 18 meses increíbles. Y así sucesivamente, hasta el día de hoy. Hoy día yo tengo 87 años, he vivido demasiado, casi todos los compañeros de lucha están idos, y jamás pensé que iba a vivir 2 veces el mismo peligro y el mismo desastre. Jamás lo pensé, jamás creí que Chile pudiera ser tan loco como para meterse en el mismo zapato chino de hace 50 años. Pero mis queridos amigos, cuando los miro a ustedes, yo sé que vamos a tener cómo salir de esto. Vamos a tener cómo salir porque Chile es nuestra patria. Chile es nuestra patria, es nuestra madre patria. Fue la madre patria de nuestros ancestros. Va a ser la madre patria de nuestros hijos y nuestros nietos. Y la tenemos que sacar adelante. Yo voy a pelear hasta el último día, hasta que me lleven al Parque del Recuerdo, porque allá no se puede hablar. Pero lo voy a hacer, y créanme que ya estamos a finales de agosto, ¿no es cierto? Ya se empiezan a oír, los guitarreos de septiembre. Quiero pedirles que en septiembre gritemos con más pulmón que nunca, ¡viva Chile! Muchas gracias.